Elena Serrano Vega abrió los ojos y de inmediato comprendió que algo había cambiado. No en la habitación, decorada con el lujo que ella misma había aprobado para el ala privada de su clínica. El cambio estaba en el aire, en los movimientos del personal, en la forma en que el director de la clínica, el doctor Simón Pascual, hablaba detrás de la puerta con Pablo. La voz de su marido llegaba amortiguada, pero Elena distinguía las entonaciones. Entrecerró los párpados, dejando una fina rendija. Un viejo truco que utilizaba en las negociaciones comerciales cuando quería oír lo que decían mientras pensaban. Que estaba distraída. Pablo. Señor Ruiz, la voz del doctor Pascual sonaba cansada y cautelosa. Tengo el deber de ser sincero. El estado de doña Elena es crítico. La insuficiencia hepática progresa a pesar de toda la terapia. Sus órganos están fallando uno tras otro. Estamos haciendo todo lo posible. ¿Pero qué? En la voz de Pablo se percibía la tensión. Como mucho. 3 días, quizás menos. Lo siento. Silencio. Elena aún podía oír los latidos de su corazón. 3 días. Eso significaba que los médicos por fin admitían lo que ella llevaba sintiendo la última semana. Su cuerpo se negaba a obedecerla. 49 años. Un enorme imperio de clínicas privadas, inmuebles comerciales en el centro de Madrid, acciones, activos. Y 3 días. La puerta de la habitación se abrió. Elena no se movió. Pablo entró, y ella percibió el olor de su colonia, esa tan cara que le había regalado por su cumpleaños. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos y cuidados. 3 años atrás, esas manos le habían parecido su salvación de la soledad. Un hombre atractivo, 10 años más joven, atento y cortés. Trabajaba como administrador en una de sus clínicas, y cuando la invitó a cenar por primera vez, Elena se sintió como una adolescente. No tenía hijo. Su primer matrimonio se había roto 20 años atrás, tras lo cual se había volcado por completo en los negocios. Construía, se expandía, compraba. Todo lo que tenía lo había ganado ella sola, mucho antes de su matrimonio con Pablo. Él había llegado a su vida cuando ella cumplió los 46 y, de repente, se dio cuenta de que su casa estaba vacía y las noches se hacían interminables. Pablo se inclinó hacia ella. Elena apenas respiraba, manteniendo los músculos de la cara relajados. Él creía que estaba inconsciente por los fuertes sedantes. Así se lo habían dicho las enfermeras. Por la mañana, su marido había preguntado si oía algo, y le respondieron que su conciencia estaba deprimida por la medicación. Lo que ocurrió a continuación, Elena lo recordaría hasta su último aliento. Pablo le apretó la mano. Deslizó el pulgar por su muñeca y susurró, casi con ternura. Por fin. He esperado tanto tiempo. Elena se tensó por dentro, pero su cuerpo no la delató. Tu casa, tus millones, continuó Pablo, y en su voz apareció una entonación que ella nunca antes había oído. Todo esto será mío ahora. 3 años enteros. 3 años he aguantado, fingiendo, escuchando tus sermones sobre negocios, sobre responsabilidad. Sonriendo a tus amigas, acostándome contigo, se río entre dientes. Por fin todo va a terminar. Se levantó, soltó sus dedos, le arregló la manta con una fingida solicitud y salió. Elena le oyó decir a alguien en el pasillo, probablemente a una enfermera, que vigilaran a su mujer con atención, que él volvería pronto. Su voz estaba llena de preocupación y dolor. Cuando la puerta se cerró, Elena abrió los ojos. El techo se balanceaba, no por la debilidad, sino por la rabia y el horror. Porque todo lo que había ocurrido en los últimos meses de repente encajaba en una imagen nítida. El deterioro gradual de su salud. Primero, náuseas leves, luego debilidad, mareos. Los médicos lo atribuían al estrés y al exceso de trabajo. Ella misma lo había pensado, pero hacía 3 semanas, cuando sufrió otro ataque en plena oficina, la llevaron a la clínica. Los análisis mostraron extrañas anomalías. Entonces Elena, desconfiando incluso de sus propios médicos, envió una muestra de sangre a un laboratorio externo en Valencia. El resultado llegó 5 días atrás, cuando ya estaba ingresada aquí. El análisis toxicológico reveló trazas de una sustancia que no debería estar allí. Un fármaco poco común, utilizado en cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento de enfermos terminales. En dosis pequeñas, provoca somnolencia. En dosis grandes, insuficiencia hepática y el posterior fallo de todos los órganos. En aquel momento, Elena no lo creyó. Pensó que era un error del laboratorio, pero pidió una repetición. El segundo análisis lo confirmó. Y ahora, después de las palabras de Pablo, no quedaba ninguna duda. La estaban envenenando, sistemáticamente, durante meses. Elena intentó incorporarse, pero el cuerpo no le obedecía. Las manos le temblaban. Yacía mirando al techo, tratando de pensar qué hacer. 3 días. Si los médicos tenían razón, le quedaban 3 días para arreglarlo todo. Conocía a Pablo.
Sabía que era guapo, encantador y vacío por dentro, pero pensaba que se conformaba con una vida cómoda. Idiota. Él quería más. Lo quería todo. Elena giró lentamente la cabeza hacia la puerta. En el pasillo, alguien trajinaba con un cubo. Se oía el chapoteo del agua, el roce de una fregona. Llamó en voz baja. «Señorita». El ruido cesó. Unos segundos después, la puerta se entreabrió y una celadora asomó la cabeza. Era una chica joven, delgada, con el pelo oscuro recogido en un moño. Su rostro era sencillo, agradable, sin maquillaje. Elena la había visto antes. Fregaba los suelos del pasillo, cambiaba la ropa de cama, retiraba las cuñas. Un trabajo duro y poco agradecido. ¿Se encuentra mal? La celadora se acercó, preocupada. Ahora mismo llamo a la enfermera. No hace falta. Elena se obligó a hablar con claridad. ¿Cómo se llama? Marisol. Marisol Molina. Marisol, cierre la puerta. Necesito su ayuda. La chica vaciló, pero cerró la puerta. Se acercó más, escrutando el rostro de Elena. ¿Está usted bien? ¿Necesita un médico? Estoy perfectamente consciente, dijo Elena, mirándola a los ojos. Y necesito que haga algo por mí. No le diga a nadie que estoy lúcida, ni a mi marido, ni a los médicos. Pero llame a mi abogado, Javier Ortega. Su teléfono está en mi móvil, en la mesilla de noche. Dígale que Elena Serrano le pide que venga urgentemente. Un asunto personal. Marisol negó con la cabeza. Pero no puedo, eso no es parte de mi trabajo. Si se enteran. Si hace todo como le digo, Elena hizo una pausa, reuniendo fuerzas, recibirá tanto dinero que nunca más tendrá que trabajar de celadora, ni fregar suelos ajenos, ni retirar cuñas. Lo digo en serio. La chica la miraba con incredulidad, pero algo brilló en sus ojos. Esperanza, desesperación. Elena vio que aquella chica estaba acorralada por la vida. Personas así se aferran a cualquier clavo ardiendo. ¿Lo dice de verdad? Totalmente. Pero no hay tiempo. Llame a Ortega. Ahora. Marisol se precipitó hacia la mesilla y cogió el teléfono. Sus dedos temblaban mientras buscaba en los contactos. Encontró el nombre. Pulsó llamar. Elena oyó los largos tonos de espera. Finalmente, respondieron. ¿Don Javier Ortega? Perdone. Le llamo de la clínica, de parte de doña Elena Serrano. Le pide que venga urgentemente, ¿sí? Ella está consciente. Dice que es un asunto personal. Muy urgente. La voz del abogado preguntó algo. Marisol repitió. Luego, le tendió el teléfono a Elena. Ella lo cogió, sosteniéndolo a duras penas. Javier, soy yo, dijo. Necesito hacer un nuevo testamento. Hoy. Ahora. Ven y trae a un notario. Y ni una palabra a nadie. ¿Ortega? ¿Al otro lado? Guardó silencio un segundo y luego respondió secamente. Voy para allá. Estaré allí en una hora. Elena le devolvió el teléfono a Marisol. Gracias. Ahora, todo lo que tienes que hacer es esperar aquí y no decir nada. Cuando él llegue, te quedarás como testigo. ¿Entendido? Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué confía en mí? Elena esbozó una débil sonrisa. Porque eres una extraña. No perteneces a mi círculo. Mi marido no podrá comprarte ni intimidarte. No le interesa. Y a mí me sirves tal y como eres. Marisol se dejó caer en una silla junto a la pared, aterrorizada por lo que estaba ocurriendo. Elena cerró los ojos, reuniendo fuerza. Una hora. Tenía que aguantar. Una hora. El tiempo se arrastraba. Fuera oscurecía. La tarde de octubre caía temprano. Marisol permanecía sentada en silencio, lanzando miradas furtivas a Elena. Esta dormitaba a ratos, pero no perdía la consciencia. Exactamente una hora después, la puerta se abrió y entró Javier Ortega. Un hombre de 45 años, en forma, con un traje impecable y la mirada penetrante de un abogado experimentado. Tras él, su ayudante, Tatiana Velasco, de 25 años, con una tablet en las manos y una expresión de cautela. Elena, doña Elena. Ortega se acercó a la cama y la observó. ¿Qué está pasando? Cierra la puerta, ordenó Elena. Sentaos y escuchad con atención. Ortega asintió a Tatiana, que cerró la puerta. Marisol se quedó junto a la pared, como si temiera moverse. Ortega se sentó y sacó una grabadora. ¿Me permite grabar? Para mayor rigor jurídico. Te lo permito. Elena relató todo, de forma breve y clara, los resultados de los análisis, la sustancia tóxica encontrada en su sangre, las palabras que Pablo le había susurrado hacía apenas una hora. Ortega escuchaba sin interrumpir, pero su rostro se endurecía por momento. ¿Tiene esos análisis? En la caja fuerte de casa. La clave es la fecha de nacimiento de mi madre. Cógelos. Haz copias. Esto es la base para una denuncia penal, dijo Ortega lentamente. Pero primero hay que dejar constancia de su voluntad, de lo contrario, por ley, todo su patrimonio pasará a su cónyuge. Precisamente por eso te he llamado.
Quiero legarle todo a esta chica. Elena señaló con la cabeza a Marisol. A Marisol Molina. Y ella te pagará con creces por tu servicio. Eso también lo incluiremos en el testamento. Ortega se giró y observó a la celadora. Estaba pálida, pero asintió con firmeza. Pero, ¿por qué ella? Porque está aquí. Porque confío en ella y porque no tengo tiempo para dudar. Todo mi patrimonio es privativo. Adquirido antes del matrimonio. No tengo hijos. Es mío, y tengo derecho a disponer de él como me plazca. Redacta el testamento de forma que Pablo no pueda impugnarlo. Ortega asintió. Necesitaremos un notario y un médico que certifique su plena capacidad mental en el momento de la firma. Sin eso, el testamento es vulnerable. Organízalo. Hoy. Ahora. De acuerdo. Tatiana, llama al notario de guardia y busca un neurólogo o un psiquiatra. Uno independiente, de otra clínica. Que venga de inmediato. Tatiana salió, sacando el teléfono. Ortega se volvió hacia Marisol. Señorita, ¿comprende lo que está a punto de ocurrir? Marisol asintió. Insegura. No del todo. Usted heredará todo el patrimonio de doña Elena. La casa, las clínicas, los inmuebles, las cuentas. Se convertirá en una mujer muy rica, pero también en el objetivo de su marido. Él intentará impugnar el testamento. Quizás intente intimidarla o sobornarla o algo peor. ¿Está preparada para eso? Marisol guardó silencio. Luego, dijo lentamente, ¿debo estarlo? Sí, porque legalmente lo haremos todo de forma impecable. Pero psicológicamente, será una guerra. Elena intervino. Marisol, no te pido que seas una santa. Cuando recibas el dinero, haz con él lo que quieras. Pero te pido una cosa, lleva hasta el final el asunto de su envenenamiento, para que acabe en la cárcel, para que no mate a nadie más. Y recompensa generosamente a todos los que te ayuden en esto. ¿Me lo prometes? La chica la miró, con los ojos llenos de lágrima. Se lo prometo. Media hora después, en la habitación se reunieron un notario, un hombre mayor con un maletín y un sello, una psiquiatra del hospital vecino, una mujer de unos 50 años, Ortega, Tatiana, Marisol y la propia Elena. La psiquiatra realizó un examen, le hizo preguntas, qué día era, dónde se encontraba, cómo se llamaba el presidente del gobierno. Elena respondió con lucidez. La doctora escribió en su informe, paciente orientada en tiempo, espacio y persona. Consciencia clara. En pleno uso de sus facultades mentales. Firmó y selló el documento. El notario abrió su portátil y empezó a teclear el texto del testamento. Lo leyó en voz alta. Yo, Elena Serrano Vega, en pleno uso de mis facultades mentales y en mi sano juicio, lego todos mis bienes, que a fecha de mi fallecimiento me pertenezcan, a doña Marisol Molina. Levantó la vista. Doña Elena, ¿comprende que está desheredando a su cónyuge? Lo comprendo. ¿Actúa por voluntad propia, sin coacciones? Sí. ¿Lo confirma? Lo confirmo. El notario asintió e imprimió el documento en una mini impresora portátil. Ortega apuntó con la cámara de su móvil, grabando todo el procedimiento. Elena firmó con mano temblorosa. El notario estampó su sello y dio fe. Como testigos actuaron Tatiana y una enfermera de otra planta, para excluir cualquier posible reclamación. Cuando todo terminó, el notario guardó el documento en su carpeta. Lo depositaré en la notaría. Mañana por la mañana haré copias compulsadas. Todo se hará conforme a la ley. Elena asintió. Las fuerzas la abandonaban. Ortega se inclinó sobre ella. Doña Elena, me encargaré de la toxicología. Reuniré todos los análisis. Acudiré a la policía judicial. Pablo pagará por esto. Gracias, susurró ella. Todos salieron. Solo quedó Marisol. Se quedó de pie junto a la cama, sin saber qué decir. Vete a casa, dijo Elena con cansancio. Mañana nos veremos. Quizás. Marisol asintió y salió. Elena se quedó sola. Miraba la oscuridad tras la ventana y pensaba, 3 días, quizás menos, pero lo había logrado. Había conseguido arrebatarle a Pablo aquello por lo que la estaba matando. Y eso era lo único que importaba ahora. Murió durante la noche. En silencio, sin sufrimiento. Las enfermeras la encontraron por la mañana. Pablo, cuando se lo comunicaron, rompió a llorar en el pasillo, fuerte, de manera ostentosa. El personal de la clínica lo consolaba. Él daba las gracias, estrujando un pañuelo, mientras en sus ojos danzaban chispas de triunfo. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Pablo Ruiz estaba sentado en el despacho de Elena, ahora su despacho, según creía, y hojeaba papeles, escrituras de propiedades, extractos bancarios, contratos de alquiler. Toda esa riqueza ahora le pertenecía. 3 años de espera, 3 años de interpretar al marido amante. Y ahí estaba el resultado. Se recostó en el sillón de cuero, estirándose. Fuera, era un día claro de octubre. Las hojas de los árboles ardían en tonos amarillos y naranja.
Precioso. Pablo sonrió. La vida empezaba a sonreírle. El teléfono vibró. Victoria Aguirre, respondió. Sí, amor mío. ¿Cómo va todo? La voz de su amante sonaba cautelosa. Excelente. Ha muerto esta noche. En silencio, sin testigos. Los médicos dicen que por insuficiencia hepática. Ninguna pregunta. ¿Estás seguro? Absolutamente. Lo calculé todo. La dosis fue mínima, repartida durante meses. El fármaco se descompone rápido. Apenas deja rastro. Aunque alguien quisiera investigar, no encontrarían nada. Victoria guardó silencio. ¿Y el testamento? ¿Qué testamento? No hizo ninguno. Lo comprobé. Todos sus bienes son privativos, de antes del matrimonio. No hay hijos. Así que heredo yo, como cónyuge. La ley está de mi parte. Espero que tengas razón. Vicky, no te pongas nerviosa. En 6 meses lo formalizaré todo. Venderé las clínicas, los inmuebles, y nos iremos, donde tú quieras, al extranjero. Tendremos dinero para varias vidas. Victoria suspiró. De acuerdo. Pero ten cuidado. No te precipites. Finge el duelo. Soy un profesional, sonrió Pablo. No me enseñes tú a mí. Colgó y se dirigió al mueble bar donde Elena guardaba un brandy de Jerez de colección. Se sirvió una copa y la probó. Excelente. Todo en esa casa era excelente. Y ahora todo era suyo. Llamaron a la puerta. Entró la asistenta, una mujer mayor con los ojos enrojecidos. Señor Ruiz, ha venido el abogado. Don Javier Ortega. Pablo frunció el ceño. Ortega. Ese siempre había sido demasiado listo y demasiado observador. Elena le confiaba todos sus asuntos legales. ¿Qué querría? Que pase. Ortega apareció en el despacho, pulcro en su traje oscuro y con rostro serio. No le tendió la mano, solo asintió. Señor Ruiz, mi más sentido pésame. Gracias. Pablo fingió una mueca de dolor. Esa es una tragedia. Sin duda. Necesito tratar con usted varias cuestiones legales. Le escucho. Ortega se sentó sin esperar invitación y sacó una carpeta. Doña Elena Serrano dejó un testamento. Pablo se puso tenso. ¿De verdad? ¿Cómo era posible que no le hubiera dicho nada? ¿Y qué dice? Todo el patrimonio que le pertenecía en el momento de su muerte ha sido legado a otra persona. Hubo una pausa. Pablo no entendió de inmediato el sentido de sus palabras. Luego, volvió a preguntar. Entonces, ¿quiere decir que usted no es el heredero testamentario? Doña Elena dispuso de sus bienes de otra manera. Pablo se levantó de un salto. Eso es imposible. Estaba en coma. ¿Cuándo pudo? Ortega lo miró con frialdad. El testamento se formalizó el día antes de su muerte, en presencia de un notario, un psiquiatra que certificó su plena capacidad mental y 2 testigos. Todo es absolutamente legal. ¿A quién? Pablo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A quién se lo legó? Eso se anunciará ante notario, mañana a las 10 de la mañana. Su presencia es obligatoria. Lo impugnaré. Pablo golpeó la mesa con el puño. No estaba en su sano juicio. Estaba enferma. Tenemos un informe médico que acredita su plena capacidad mental en el momento de la firma. Tenemos una grabación de vídeo y el testimonio del notario. Ortega se levantó. Le aconsejo que se prepare mentalmente y contrate a su propio abogado. Salió sin despedirse. Pablo se quedó solo, respirando con dificultad. Un testamento. ¿Cómo se había atrevido? ¿Cómo había tenido tiempo? Cogió el teléfono y llamó a Victoria. Tenemos un problema enorme. A la mañana siguiente, Pablo se presentó en la notaría. Victoria lo acompañaba. La presentó como una amiga de la familia que lo apoyaba en esos momentos difíciles. El notario, el mismo hombre mayor, los recibió en su despacho. Allí ya estaban sentados Ortega y su ayudante, Tatiana Velasco. ¿Dónde está el heredero?, preguntó Pablo bruscamente. La heredera ha enviado un representante, respondió el notario. Sus intereses los representa el abogado Ortega, en virtud de un poder notarial. ¿Quién es? ¿Dónde está? El notario abrió la carpeta y sacó el documento. Según el testamento de doña Elena Serrano Vega, la única heredera de todos sus bienes es doña Marisol Molina, con domicilio en... ¿Quién es esa? Pablo no daba crédito a sus oídos. No he oído hablar de ella en mi vida. Una celadora de la clínica donde falleció su esposa, confirmó el notario. Victoria agarró a Pablo del brazo, apretando con fuerza como advertencia. Él se tragó la rabia y se obligó a hablar con calma. Esto es absurdo. Elena no conocía a esa chica. ¿Cómo pudo legarle todo a ella? Ortega respondió con voz neutra. La testadora tiene derecho a legar sus bienes a cualquier persona. La ley no exige que explique sus motivos. Pero estaba enferma. No estaba en su sano juicio. Al contrario.
Ortega puso sobre la mesa el informe médico. Aquí tiene el acta del psiquiatra que la evaluó justo antes de firmar el testamento. Conclusión: plenamente capaz, consciencia clara, voluntad libre. También disponemos de una grabación de vídeo del procedimiento. El notario certificó personalmente su voluntad. Todo se hizo de forma impecable. Pablo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y a mí qué me queda? El notario se lo explicó con la paciencia de quien explica lo obvio. El patrimonio de su esposa fue adquirido antes del matrimonio. Por lo tanto, no es un bien ganancial. Usted, como cónyuge supérstite, solo tiene derecho a su parte de los bienes gananciales. Es decir, lo que se adquirió o ganó durante los 3 años de matrimonio. La casa, las clínicas, los inmuebles comerciales, las cuentas, todo eso pertenecía a doña Elena antes del matrimonio. Según el testamento, esos activos pasan a la señora Molina. O sea, que a mí no me queda nada. Usted tiene su sueldo de estos 3 años, sus ahorros personales, el coche que está a su nombre. Esa es su parte de los bienes gananciales. Pablo guardó silencio. La cabeza le zumbaba. 3 años. 3 años envenenándola. Aguantando. Fingiendo. ¿Para qué? ¿Para qué una maldita celadora se quedara con sus millones? ¿Dónde está? Preguntó en voz baja, peligrosamente baja. La señora Molina ha presentado la declaración de aceptación de la herencia a través de su representante. Respondió el notario. No es necesario que usted conozca su paradero. Quiero hablar con ella. Eso es imposible, intervino Ortega. Mi clienta no desea reunirse con usted. Impugnaré el testamento. Presentaré una demanda. Está en su derecho. Pero le advierto que tenemos todas las razones para creer que la impugnación no prosperará. El testamento está redactado de forma jurídicamente intachable. La voluntad de la testadora está expresada con claridad. Los documentos médicos confirman su capacidad. No existen motivos para declarar nulo el testamento. Pablo se levantó, tambaleándose. Victoria lo sujetó del brazo. Salieron de la notaría en silencio. En la calle, Pablo se detuvo y se volvió hacia Victoria. Se ha derrumbado todo, susurró. Todo no. La mirada de Victoria era dura. Encontraremos a esa chica. La obligaremos a renunciar. La intimidaremos. La sobornaremos. No importa. Lo principal es actuar rápido. Ortega la ha escondido en alguna parte. La encontraremos. Tengo contacto. Gente que sabe cómo buscar. Dame un par de días. Pablo asintió. El odio le hervía en el pecho. Elena lo había engañado. Incluso moribunda. Había logrado vengarse. Pero él no se rendiría. No después de todo lo que había invertido. Mientras tanto, en el despacho de Ortega, se celebraba una reunión. Javier estaba sentado a la mesa frente a Tatiana Velasco y un detective privado, Andrés Prieto, un ex policía de unos 42 años, corpulento y con canas en el pelo. La situación es la siguiente, empezó Ortega. La señora Molina está a salvo por ahora. Se ha ido a una provincia vecina, ha alquilado una habitación y ha encontrado un trabajo temporal. Pero Ruiz la buscará. No se detendrá. ¿Qué puede hacer?, preguntó Tatiana. Intimidarla, sobornarla, forzarla a renunciar a la herencia. En el peor de los casos, eliminarla físicamente si se niega. Estamos tratando con un hombre que envenenó sistemáticamente a su esposa. Es capaz de mucho. Prieto asintió. Revisaré todas las cámaras de seguridad de la clínica. Rastrearé quién contactó con la señora Serrano en los últimos meses. Comprobaré las farmacias. ¿Qué compró Ruiz? ¿Qué medicamento? Si la envenenó, ha dejado rastros. Bien. Otro punto. Necesitamos una denuncia penal. Sin ella, Ruiz seguirá en libertad y continuará su caza de Marisol. Ya he preparado la denuncia para el juzgado. Adjunto los informes toxicológicos que encargó doña Elena. En ellos se ve claramente una sustancia en su sangre que no tomaba por prescripción médica. Tatiana precisó. ¿Y si la autopsia no confirma el envenenamiento? Lo confirmará. Elena era meticulosa. Envió los análisis a 2 laboratorios independientes. Los resultados son idénticos. Es más, registró el empeoramiento de su estado por fechas. Llevaba un diario de síntomas. Todos son pruebas indirectas, pero de peso. ¿A quién le pasamos el caso? Al inspector Vicente Romero. ¿Trabaja en la brigada de investigación? Es un profesional. No acepta sobornos. Si alguien puede llevar este caso a juicio, es él. Prieto se levantó. Me pongo a trabajar. Mañana presentaré los primeros resultados. Se fue. Ortega se volvió hacia Tatiana. Contacta con Marisol. Dile que todo va según el plan. Que no se deje ver. Que no llame la atención. Y que, si pasa algo, me llame de inmediato. De acuerdo. Y una cosa más. Revisa todos los documentos de la señora Serrano. Contratos, actas, extractos.
Quiero estar seguro de que cada activo está protegido legalmente. Ruiz intentará encontrar Laguna. Las cerraremos de antemano. Tatiana asintió y salió. Ortega se quedó solo. Abrió la caja fuerte, sacó una copia del testamento y la releyó. Todo correcto. Cada palabra, cada coma. Elena Serrano era una mujer inteligente, incluso moribunda. Lo había planeado todo al detalle. Recordó su última conversación en la habitación del hospital. Cómo lo miraba. Tranquila, sin miedo. Javier, sé que me estoy muriendo, pero quiero que él no reciba nada, ni un céntimo. Que entienda que me ha matado para nada. Doña Elena, ¿está segura de que quiere dárselo todo a la señorita Molina? Apenas la conoce. La conozco. Lo suficiente. Es honrada. Trabaja por una miseria. Vive en una habitación alquilada. Paga a plazos el tratamiento de su madre fallecida. A gente así no se la puede comprar. A gente así se le puede confiar la venganza. ¿Venganza? Sí. Quiero que Pablo acabe en la cárcel, que lo juzguen por mi asesinato. Y Marisol es una testigo. Vio cómo entraba en mi habitación. Oyó lo que dije después. Ayudará en la investigación. Me lo prometió. Ortega había asentido entonces y ahora cumplía la promesa hecha a su clienta moribunda. Guardó de nuevo el testamento en la caja fuerte y cogió el teléfono. Marcó el número del inspector Romero. ¿Inspector Romero? Soy Ortega. Tengo material para usted. Un posible asesinato premeditado por envenenamiento sistemático. Le enviaré los documentos. Es un caso complejo, pero con futuro. ¿Romero? ¿Al otro lado? Guardó silencio un momento. Envíelos. Les echaré un vistazo. Gracias. Espero su respuesta. Ortega colgó. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que la maquinaria de la justicia se pusiera en marcha. Lenta, pero inexorablemente. Y mientras tanto, en una pequeña habitación alquilada en una ciudad vecina, Marisol Molina estaba sentada en un viejo sofá mirando por la ventana. Tras el cristal caía una fina llovizna de otoño. Las gotas resbalaban por el vidrio, fundiéndose en sinuosos arroyos. Todavía no se lo creía. Todo parecía un sueño. 2 días atrás fregaba los suelos del pasillo de un hospital, cobraba un sueldo miserable, contaba los céntimos para llegar a fin de mes. Y hoy el abogado Ortega le había comunicado que era la heredera de una fortuna inmensa. Marisol no sentía alegría. Sentía miedo, porque comprendía que el marido de la señora Serrano no la dejaría en paz. Vendría a buscarla. ¿Y entonces qué? El teléfono vibró. Tatiana Velasco. Marisol, ¿cómo está? Bien, en casa. Perfecto. No salga si no es necesario. Ruiz ya ha empezado a buscarla. Estamos siguiendo sus movimientos. De momento no sabe dónde está usted. Pero tenga cuidado. De acuerdo. Una cosa más. Pronto el inspector querrá tomarle declaración sobre lo que vio en el hospital, lo que dijo la señora Serrano. Esté preparada. Estoy preparada. Se lo prometí a ella. Muy bien. Manténgase fuerte. Marisol colgó. ¿Recordó el rostro de Elena Serrano? Pálido, demacrado, pero con una mirada clara y firme. Recordó sus últimas palabras: lleva hasta el final el asunto de su envenenamiento, para que acabe en la cárcel. Lo llevaría hasta el final, pasara lo que pasara, porque Elena le había dado una oportunidad, la oportunidad de otra vida, y Marisol no la defraudaría. Fuera, el crepúsculo se espesaba. En otra ciudad, Pablo Ruiz recopilaba información, trazaba planes, se preparaba para el ataque. Y aquí, en una habitación tranquila, la chica que hasta ayer no era nadie, se preparaba para defenderse. El juego había comenzado, y lo que estaba en juego era demasiado valioso como para perder. El inspector Vicente Romero estaba sentado en su despacho en la comisaría, estudiando los materiales enviados por el abogado Ortega. La carpeta era gruesa. Informes médicos, análisis toxicológicos de 2 laboratorios independientes, extractos del historial clínico, el diario personal de la difunta Elena Serrano, donde registraba sus síntomas por fechas. Romero era un investigador experimentado, con reputación de meticuloso e incorruptible. No le gustaban los casos mediáticos, pero cuando aceptaba uno, lo llevaba hasta el final. Ahora leía el informe toxicológico por tercera vez. Todo encajaba. En la sangre de la señora Serrano se habían encontrado trazas de un fármaco utilizado en medicina paliativa, para aliviar el sufrimiento de enfermos terminales. En dosis elevadas, era mortal. Una sustancia rara, que requería una receta estricta. La señora Serrano no tenía cáncer. ¿De dónde había salido? Romero cogió el teléfono y llamó a Ortega. «Javier, he recibido los documentos. Una pregunta. ¿Tenía la señora Serrano alguna razón para tomar ese fármaco?» «Ninguna. Su médico de cabecera ha confirmado que no le recetó nada parecido. Es más, fue la propia doña Elena quien sospechó que algo no iba bien y se hizo análisis en secreto en un laboratorio externo. ¿Los resultados le sorprenderán?»
pero son fiables. Entendido. ¿Quién tenía acceso a su comida y medicamento? En primer lugar, su cónyuge, Pablo Ruiz. Vivían juntos. Él le preparaba el té, le traía las pastillas. La asistenta iba 3 veces por semana, pero llevaba trabajando para ella 20 años. Es de total confianza. Los demás contactos eran esporádicos. El móvil del cónyuge, la herencia. La señora Serrano era propietaria de una red de clínicas, inmuebles comerciales, grandes cuentas bancarias. Todo adquirido antes del matrimonio. No tenían hijo. Si hubiera muerto sin testamento, Ruiz lo habría heredado todo como único heredero legal. Pero dejó testamento. Sí. El día antes de morir. A favor de un tercero. La celadora Marisol Molina. Ruiz se quedó sin nada. Interesante. Así que tenía móvil, medios y oportunidad. La tríada clásica. Exacto. Además, hay un testigo. La señorita Molina me oyó cuando la señora Serrano me contó su sospecha. Está dispuesta a declarar. ¿Dónde está ahora? En un lugar seguro. Ruiz la está buscando activamente, tratando de intimidarla, de forzarla a renunciar a la herencia. Temo por su vida. Romero frunció el ceño. De acuerdo. Abro diligencias por un presunto delito de asesinato, previsto en el artículo 139 del Código Penal. Ordenaré la exhumación y una segunda autopsia. Si se confirma el envenenamiento, a Ruiz le caerá una buena condena. Una muy buena. Gracias, inspector. No hay de qué. Es mi trabajo. Romero colgó y se puso a redactar el auto de apertura de diligencia. El trabajo que le esperaba era minucioso, pero le gustaban esos casos, cuando todo encaja en una imagen clara. Cuando el criminal cree que ha escapado de la justicia y de repente se da cuenta de que la red se está cerrando. 2 días después, el inspector obtuvo la orden judicial para la exhumación del cuerpo de Elena Serrano. El procedimiento se llevó a cabo de forma discreta, sin publicidad. Las muestras se enviaron a analizar al Instituto Nacional de Toxicología en Madrid. Mientras los expertos trabajaban, Romero empezó a recopilar pruebas indirectas. Encargó a sus ayudantes que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad de las farmacias del barrio, donde vivía la señora Serrano. La tarea era sencilla, averiguar si Ruiz había comprado aquel fármaco. El resultado llegó una semana después. En la grabación de una farmacia privada se veía claramente a Pablo Ruiz. Se acerca al mostrador, habla con la farmacéutica, le da dinero y recibe un envase. La fecha era de 2 meses antes de la muerte de Elena. Romero citó a declarar a la farmacéutica, una mujer de unos 50 años, nerviosa y asustada. ¿Recuerda a este hombre? El inspector le mostró una foto de Ruiz. Sí, lo recuerdo. Vino varias veces. ¿Qué compraba? Un medicamento para cuidados paliativos. Dijo que su madre tenía cáncer, que los médicos le habían permitido tomarlo en casa para que no sufriera. ¿Tenía receta? La farmacéutica palideció. No, dijo que la había perdido. Me ofreció pagarme un extra. Y yo acepté. Necesitaba el dinero. ¿Cuántas veces lo compró? 4 o 5. No lo recuerdo con exactitud. Romero asintió. ¿Se da cuenta de que ha infringido la ley? Vender medicamentos con receta sin ella. ¿Y si ese fármaco se usó para un asesinato? Usted es cómplice. La mujer rompió a llorar. Yo no lo sabía. Lo juro. No lo sabía. Escriba una declaración. Confiese voluntariamente. Eso atenuará su culpa. Pero tendrá que testificar en el juicio. Ella asintió, secándose las lágrimas. Romero le dictó el acta. Ella firmó. Otro hilo que conducía a Ruiz, debidamente documentado. Mientras tanto, el detective privado Andrés Prieto llevaba a cabo su propia investigación. Revisó todas las grabaciones de las cámaras de la clínica donde estuvo ingresada Elena. Estudió quién entraba en su habitación, cuándo y por cuánto tiempo. Pablo Ruiz aparecía con regularidad, le traía fruta, flores, se sentaba junto a su cama. En las cámaras, parecía un marido ejemplar. Pero un día, Prieto se fijó en un detalle. Ruiz entra con un termo, se queda 10 minutos, sale sin el termo. 1 hora después, una enfermera entra a recoger la vajilla. El termo está vacío. Prieto revisó los informes médicos. Ese día, el estado de Elena empeoró bruscamente, náuseas, debilidad, confusión. Los médicos lo atribuyeron a la progresión de la enfermedad. El detective encontró a esa enfermera y la entrevistó de manera informal. ¿Recuerda ese día? Ruiz le trajo a su mujer un té en un termo. Sí, lo recuerdo. Doña Elena bebió un poco y luego dijo que el té estaba amargo. Pensé que la infusión era muy fuerte. ¿Y qué dijo Ruiz? Nada. Sonrió y dijo que ella siempre había sido muy tiquismiquis. Prieto anotó el testimonio. Otro ladrillo en el muro de la acusación. Paralelamente, rastreaba las acciones de Ruiz tras la lectura del testamento. Pablo había contratado a gente, 2 tipos corpulentos de una agencia de seguridad privada.
¿Estaban peinando la ciudad? Interrogando a antiguos compañeros de Marisol, a vecinos, a conocidos. Buscaban a dónde se había ido. Prieto informó a Ortega. Ruiz se ha puesto en marcha. Sus hombres ya han averiguado que Molina alquilaba una habitación en las afueras. Han interrogado a la casera. Les ha dicho que la chica se fue hace una semana, sin dejar dirección. La encontrarán tarde o temprano. Sí, tienen recursos. Tenemos que anticiparnos. Propongo organizar un encuentro de Molina con la gente de Ruiz, pero bajo nuestro control. ¿Registraremos el intento de presión? De intimidación. Eso servirá de base para otra denuncia penal, coacciones, amenazas. Ortega lo pensó. Era arriesgado, pero una opción viable. Hablaré con Marisol. Contactó con ella y le explicó el plan. La chica no aceptó de inmediato, tenía miedo. Pero Ortega la convenció. Marisol, la van a encontrar de todos modos. Es mejor que ocurra en nuestros términos. Él estará seguro de que usted aceptará cederle el patrimonio. Estaremos cerca. La policía estará cerca. No le pasará nada. Y Ruiz se verá aún más acorralado. De acuerdo, dijo ella en voz baja. Lo haré. Prieto organizó una filtración de información. A través de un conocido en la agencia de seguridad, le pasó a los hombres de Ruiz un dato. Marisol trabaja en un pequeño laboratorio privado en la ciudad vecina de Alcalá de Henares. La información llegó a Pablo en 2 días. Inmediatamente se dirigió allí con Victoria Aguirre y 2 guardaespaldas. El plan era simple, encontrar a la chica, intimidarla y obligarla a firmar la renuncia a la herencia. Si no aceptaba, presionar más fuerte. Siguieron a Marisol por la tarde, cuando salía del laboratorio, y la rodearon en una calle desierta. Pablo se adelantó, sonriendo. Marisol Molina, por fin, tenemos que hablar. La chica retrocedió. Pablo continuó, sin alzar la voz. Has recibido lo que me pertenece por derecho. Elena era mi mujer, yo la cuidé durante 3 años. Y tú eres una chica cualquiera que pasaba por allí en el momento oportuno. ¿Crees que eso es justo? Marisol guardó silencio. Pablo sacó unos papeles del bolsillo. Aquí tienes la renuncia a la herencia. Si la firmas, te dejaré 50.000 euros. Con eso te bastará para saldar tus deudas y empezar una nueva vida. Si te niegas, señaló a los guardaespaldas, te arrepentirás. No voy a firmar, logró decir Marisol. Pablo frunció el ceño. Victoria se acercó y le habló con voz melosa. Cariño, no sabes con quién te has metido. Pablo no es de los que se rinden. Si no firmas por las buenas, te obligará. Y te dolerá. Piensa en ti, en tu salud. He dicho que no. Uno de los guardaespaldas se movió hacia adelante, pero en ese momento, de la esquina apareció Prieto. Detrás de él, 2 policías de uniforme. ¡Alto! ¡Policía! Pablo se quedó helado. Victoria palideció. Los guardaespaldas se miraron, desconcertados. Prieto se acercó a Marisol. ¿Está bien? Sí. Estaba temblando, pero se mantenía firme. Me han amenazado. Me exigían que firmara la renuncia a la herencia. Un policía tomaba nota. Pablo intentó justificarse. Solo estábamos hablando. No ha habido ninguna amenaza. Lo tenemos todo grabado. Prieto sacó una grabadora del bolsillo de Marisol. Cada palabra, incluida la frase sobre que se arrepentiría si se negaba. Pablo comprendió que lo habían atrapado. Los policías levantaron acta y lo detuvieron a él y a Victoria para tomarles declaración. A los guardaespaldas los dejaron ir con la obligación de presentarse a declarar. En comisaría, retuvieron a Pablo hasta la mañana siguiente y luego lo pusieron en libertad con cargos y la prohibición de abandonar la ciudad. Pero ya se había abierto un caso. El inspector Romero recibió los informes e inició un procedimiento por un delito de coacciones y amenaza. Ahora, contra Ruiz había 2 casos abiertos, el asesinato de su mujer y las amenazas a la heredera. La situación se estaba volviendo crítica. Pablo regresó a la casa, que ya no le pertenecía. Victoria estaba sentada en el sofá, sujetándose la cabeza y lamentándose. Todo se está desmoronando. Pablo, nos están acorralando. Cállate, le espetó él. Estoy pensando. ¿Qué hay que pensar? Hay que huir, mientras podamos. ¿Huir a dónde? No tengo dinero. Elena se lo legó todo a esa maldita cría. Solo me queda mi mísero sueldo de 3 años, que ya no existe. ¿Entonces qué hacemos? Pablo guardó silencio. Comprendía que le quedaba poco tiempo. El inspector estaba investigando. El detective reunía pruebas, los testigos declaraban. Pronto lo detendrían. Y entonces todo habría terminado. Necesitaba un plan. ¿Desesperado? Arriesgado. Pero un plan. Cogió el teléfono y llamó a uno de sus guardaespaldas. Escucha con atención. Necesito información sobre Molina. Todo lo que encuentre. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Quién la protege? Te pago el doble de lo habitual. El guardaespaldas aceptó. Pablo colgó.
Victoria lo miraba con horror. ¿Te has vuelto loco? ¿Después de lo que ha pasado? Basae. No me voy a rendir, la interrumpió Pablo. He malgastado 3 años de mi vida con esa mujer. 3 años. Y ahora una celadora cualquiera se lo va a quedar todo. No. La obligaré a renunciar. A cualquier precio. Victoria se levantó. Entonces, sin mí. No quiero ir a la cárcel por tu venganza. Pues lárgate de aquí, le espetó Pablo. Ya no te necesito. Ella dio un portazo. Pablo se quedó solo, sentado en la oscuridad, respirando con dificultad. El odio lo desbordaba. Hacia Elena, que lo había engañado. Hacia Marisol, que le había robado su futuro. Hacia Victoria, que había huido, dejándolo solo. Hacia Ortega, que lo había convertido todo en una guerra legal. Pero no se rendiría. Nunca. Y en ese mismo momento, el inspector Romero estudiaba nuevos informes. La autopsia de Madrid había llegado antes de lo esperado. El resultado era inequívoco. La muerte de Elena Serrano se produjo por un fallo multiorgánico causado por la administración sistemática de un fármaco tóxico. La concentración de la sustancia en los tejidos indicaba un envenenamiento prolongado de al menos 3 meses. Romero llamó a Ortega. Javier, la autopsia está lista. Se confirma el envenenamiento. Voy a emitir una orden para imputar a Ruiz. Mañana lo cito a declarar. Es posible que intente huir. Por eso solicitaré al juez prisión preventiva. El riesgo de fuga y de coacción a los testigos es evidente. De acuerdo. Manténgame informado. Romero terminó la llamada y se puso a preparar los documentos. La soga se apretaba. Pronto. Pablo Ruiz estaría donde le correspondía. Tras las rejas. Pablo Ruiz recibió la citación a las 8 de la mañana. Un mensajero le entregó el sobre y le pidió que firmara. Pablo lo abrió. Citación para declarar en la comisaría como imputado por un delito contemplado en el artículo 139 del Código Penal. Asesinato. Lo releyó 2 veces. Eso significaba que la autopsia estaba lista. Que habían encontrado pruebas. No le quedaba tiempo. Arrojó la citación sobre la mesa, cogió el teléfono y llamó al guardaespaldas. ¿Has encontrado dónde vive exactamente Molina en Alcalá? Sí. Alquila una habitación en la calle Cervantes, número 17. ¿No tiene protección? Pero el detective Prieto aparece de vez en cuando. Excelente. ¿Cuánto te debo? 1000 euros. Los tendrás. Pero necesito un último favor. Necesito que la asuste. ¿De verdad? Que entienda que o renuncia a la herencia. Oh. ¿Y la policía? ¿Y si la vigilan en casa? Tranquilo. Lo haremos sin ruido. ¿O qué? ¿O la encontrarán en una zanja? El guardaespaldas guardó silencio y añadió, eso ya es otro precio y otro riesgo. 5000 en efectivo. ¿La mitad ahora? La mitad después. ¿Cuándo? Esta noche. Iré yo mismo. Tú vienes conmigo. Trae a otro hombre. Uno de confianza. Trato hecho. Pablo colgó. La adrenalina se le disparó. Sabía que era una locura. El inspector ya le pisaba los talones. Mañana tenía la declaración. Podían detenerlo. Pero si no hacía nada, perdería definitivamente. Y si Molina renunciaba a la herencia, el caso se desmoronaría. Sin herencia, no hay móvil. Sin móvil, la acusación se debilita. Hizo una pequeña maleta. Dinero, documentos, un teléfono de prepago. Dejó una nota para la asistenta, diciendo que se iba a casa de un amigo un par de días, que los nervios no le daban para más. Se subió al coche y fue a reunirse con el guardaespaldas. Mientras tanto, en Alcalá de Henares, Marisol Molina terminaba su jornada laboral. El laboratorio cerraba a las 6 de la tarde. Se cambió y salió a la calle. Noviembre había llegado con toda su crudeza. Viento frío, humedad. Oscurecía pronto. Marisol caminaba por una calle desierta hacia la parada del autobús. El teléfono vibró. Tatiana Velasco. Marisol, ¿dónde está? Voy a casa. He terminado de trabajar. Prieto no podrá ir a buscarla hoy. Tiene otro asunto. Tenga mucho cuidado. Si pasa cualquier cosa, llame de inmediato. De acuerdo. Marisol guardó el teléfono. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía, las farolas daban una luz tenue. Sintió una punzada de inquietud. Aceleró el paso. Detrás de ella oyó el ruido de un motor. Un coche. Marisol se giró. Un todoterreno negro avanzaba lentamente, casi a su altura. La ventanilla bajó. Al volante iba un hombre desconocido. En el asiento trasero, Pablo Ruiz. Marisol, suba. Tenemos que hablar. No. Retrocedió. El todoterreno se detuvo. Las puertas se abrieron de golpe. Del interior saltaron 2 hombres corpulentos, vestidos de oscuro. Uno agarró a Marisol por el brazo, el otro le tapó la boca. Intentó zafarse, pero no tuvo fuerza. La metieron en el coche, aprisionada entre los 2 hombres. El todoterreno arrancó bruscamente. Pablo se volvió hacia ella. ¿Te equivocas? Marisol.
Podríamos haberlo arreglado tranquilamente, pero ahora tendrá que ser de otra manera. Ella guardó silencio, ahogada por el miedo. El coche salió de la ciudad, se desvió por un camino de tierra y se detuvo junto a un hangar abandonado. Pablo salió y les hizo un gesto a sus hombres. «Sacadla». Sacaron a Marisol del coche y la llevaron al hangar. Dentro hacía frío y estaba oscuro. Olía a humedad y a óxido. Pablo encendió la linterna del móvil y le iluminó la cara. «Escucha con atención. Tienes dos opciones. La primera, firmas la renuncia a la herencia aquí y ahora. ¿Te llevo de vuelta? Te doy 50.000 euros y nos despedimos como amigos. La segunda opción, hizo una pausa. Nadie volverá a encontrarte. ¿Entiendes?» Marisol temblaba. «Me están buscando. Si desaparezco, sospecharán de usted inmediatamente». «Que sospechen. Sin cuerpo no hay delito». «¿Y el cuerpo?» Pablo sonrió. «El pantano de aquí al lado es profundo. Ahí se han hundido hasta tanque». Ella guardó silencio. Pablo sacó los papeles del bolsillo. «Aquí está la renuncia. ¿La firmas?» «No». Pablo le hizo un gesto a uno de sus hombres. Este le dio una bofetada a Marisol. Cayó al suelo, golpeándose la rodilla contra el hormigón. Pablo se agachó a su lado. «¿Crees que estoy bromeando? Yo maté a Elena. Lenta, metódicamente. Durante 3 meses le eché veneno en el té. La vi consumirse y me dio igual. ¿Crees que contigo me portaré de otra manera?» Marisol levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Le sangraba el labio partido. «Es usted un asesino. Y lo van a encerrar. Tarde o temprano». Pablo se levantó y le dio una patada en el estómago. Ella se dobló de dolor. Volvió a agacharse. «Te lo pregunto por última vez, ¿firmas?» Marisol, avariciosa del dinero ajeno, guardó silencio. Pablo se irguió e hizo un gesto a sus hombres. «Preparad el coche. La llevamos al pantano. Allí nos ocuparemos de ella». En ese momento, fuera sonaron sirenas. Pablo se quedó paralizado. Sus hombres corrieron hacia la puerta, pero en el hangar ya irrumpían policías con las armas en alto. «¡Alto! Manos a la cabeza». Pablo intentó huir, pero lo redujeron y le pusieron las esposas. A sus hombres también los detuvieron. Detrás entró Prieto, se acercó a Marisol y la ayudó a levantarse. «¿Cómo está?» «Viva», graznó ella. «Bien hecho. Aguante. Han llamado a una ambulancia». Sacaron a Pablo del hangar y lo metieron en un coche de policía. Miraba a Marisol con odio. Ella se mantenía de pie, apoyada en Prieto, y por primera vez en mucho tiempo sintió, todo va a salir bien. Prieto se lo explicó más tarde. En el hospital, mientras los médicos le curaban las heridas, estábamos rastreando el teléfono de Ruiz. Cuando salió de la ciudad, supimos que tramaba algo. Nos pusimos en contacto con la policía local y coordinamos la operación. Llegamos justo a tiempo. Gracias. Marisol se sujetaba una bolsa de hielo en el labio partido. «Si no fuera por ustedes, no piense en eso. Lo importante es que está viva. Y Ruiz ahora va a pasar una larga temporada en la cárcel. Intento de asesinato, secuestro, amenazas, más el caso principal, el asesinato de la señora Serrano. Le esperan unos 20 años». Marisol asintió. El dolor remitía poco a poco. Cerró los ojos, recordando el rostro de Elena Serrano. La promesa que le había hecho. La había cumplido. Al día siguiente, el inspector Romero interrogó a Pablo Ruiz. Estaba sentado en una celda de detención preventiva, sin afeitar y con la mirada perdida. «Pablo Ruiz, se le acusa del asesinato premeditado de su esposa, Elena Serrano Vega, mediante envenenamiento sistemático. También del secuestro e intento de asesinato de Marisol Molina. ¿Se declara culpable?» «No». Pablo miraba la mesa con el ceño fruncido. «Tenemos la autopsia que confirma el envenenamiento. Tenemos testigos que lo vieron comprar el fármaco en la farmacia sin receta. Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad de la clínica donde le llevaba el té a su esposa en un termo, tras lo cual ella empeoraba. Tenemos una grabación de su conversación con la señorita Molina, donde dice textualmente: «Yo maté a Elena. Durante 3 meses le eché veneno». ¿Quiere que ponga la grabación?» Pablo guardó silencio. Romero encendió la grabadora. La voz de Pablo sonaba nítida. «Yo maté a Elena. Lenta, metódicamente. Durante 3 meses le eché veneno en el té. La vi consumirse y me dio igual». Romero apagó la grabación. «Esa es su voz». Pablo no respondió. Romero continuó. «También tenemos la declaración de la señorita Molina, a quien usted secuestró, golpeó y amenazó de muerte si no renunciaba a la herencia. Su cuerpo presenta lesiones documentadas. Sus hombres ya han declarado, confirmando que actuaban bajo sus órdenes. Señor Ruiz, se ha acorralado usted mismo. Lo único que puede ayudarle es una confesión sincera». Pablo levantó la cabeza. «Quiero un abogado». «Está en su derecho». Fin del interrogatorio. Romero salió de la celda y llamó a Ortega. «Javier,
Ruiz está detenido. El juez ha decretado prisión preventiva. El riesgo de fuga y de coacción a los testigos queda descartado. Podemos pasar a la siguiente fase. Excelente. Estoy preparando los documentos para el juicio civil. ¿Ruiz sigue impugnando el testamento? Pero ahora su posición es aún más débil. El tribunal verá a un hombre acusado de asesinar a su esposa intentando quedarse con su patrimonio. Resulta cínico. De acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene de ganar el juicio civil? Nulas. El testamento es impecable. El informe médico sobre su capacidad. La grabación de vídeo. El testimonio del notario. Todo está en orden. El tribunal desestimará su demanda sin dudarlo. Entonces solo queda el caso penal. Sigo recopilando pruebas. Pronto lo remitiré a la fiscalía para que formulen la acusación. Manténgame informado. Romero terminó la llamada. El trabajo seguía su curso. Unas semanas más y el caso llegaría a los tribunales. Mientras tanto, en la ciudad vecina, Marisol Molina estaba sentada en el apartamento que Ortega le había alquilado. Un lugar seguro, con vigilancia las 24 horas. Miraba por la ventana el cielo de noviembre y pensaba en cómo había cambiado su vida. Hacía un mes no era nadie. Fregaba suelos, cobraba un sueldo de miseria, vivía en una habitación alquilada. Y ahora, era la heredera de una fortuna inmensa, testigo clave en un caso penal, una mujer a la que habían intentado matar. No se alegraba por el dinero. Aún no, porque entendía que tenía un precio, la vida de Elena Serrano. Y ese precio conllevaba una obligación. Sonó el teléfono. Era Ortega. Marisol, ¿cómo está? Bien. Los moratones están desapareciendo. Me alegro. Tengo noticias. Ruiz está en prisión preventiva. La investigación está reuniendo las últimas pruebas. Pronto el caso irá a juicio. Paralelamente, sigue el proceso civil por el testamento. En un mes habrá una resolución. ¿Y qué debo hacer yo? ¿Esperar? Declarar cuando se lo pidan y prepararse para el hecho de que, después del juicio, se convertirá en la legítima propietaria de todo el patrimonio de la señora Serrano. Marisol guardó silencio. Javier, ¿y si no quiero? ¿Qué es lo que no quiere? Todo esto. El dinero. Las casas. Las clínicas. Tengo miedo. No sé cómo vivir con todo esto. Ortega suspiró. Marisol, Elena la eligió por una razón. Vio en usted algo que no veía en los demás. Honestidad, quizás, o simplemente bondad. Quería que usted tuviera una oportunidad. No renuncie a ella. Coja el dinero, construya su vida. Pero recuerde que le prometió llevar el caso hasta el final y cumplirá su promesa. Lo recuerdo. Pues eso es lo importante. Manténgase fuerte. Pronto todo habrá terminado. Marisol colgó y miró una foto de Elena Serrano que le había dado Ortega. Una mujer de mediana edad con un rostro inteligente y una mirada firme. Había tenido una vida complicada, había construido un imperio. Había perdido un amor y luego la habían traicionado y asesinado. Marisol dijo en voz baja al vacío, llevaré el caso hasta el final. Se lo prometo. Y en la celda de prisión preventiva, Pablo Ruiz yacía en su litera mirando al techo. Su vida se había derrumbado. Todo lo que había construido en 3 años se había desmoronado en un mes. Elena lo había vencido, incluso después de muerta. Recordaba sus últimos días, como yacía en la cama del hospital, pálida, débil. Como le susurraba, creyendo que no lo oía. Cómo se regocijaba, mientras ella lo escuchaba todo. Lo entendía todo y le asestaba un golpe del que nunca se recuperaría. Pablo cerró los ojos. En la celda hacía frío y el aire estaba viciado. En algún lugar goteaba agua. Su compañero de celda roncaba. La vida continuaba, pero para él se había detenido. Pensó en Victoria. Se había marchado en cuanto sintió el peligro. Una mujer lista. Siempre había sido más lista que él. Lo había utilizado, igual que él había utilizado a Elena. Pablo se giró hacia la pared. Mañana, otro interrogatorio, luego el juicio, luego la sentencia. 20 años, quizás más. No viviría para ver la libertad. A su edad, 20 años eran una condena a muerte. Sonrió con amargura. Elena sabía lo que hacía. Le había dejado la vida, pero le había quitado todo aquello por lo que la había vivido. Era peor que la muerte. Fuera se oyeron pasos. La guardia traía a alguien nuevo. La puerta de la celda de al lado se rió. Pablo no se movió. Le daba igual. Elena había ganado. Y su victoria era absoluta. Pasó medio año. La primavera llegó de forma inesperada y rápida. La ciudad se llenó del olor a hierba fresca. Marisol Molina estaba de pie junto a la ventana de su nuevo apartamento, mirando el bulevar. El piso era espacioso, luminoso, con techos altos. Su piso, comprado con el dinero de Elena. En esos meses, muchas cosas habían cambiado. La investigación había concluido.
El caso de Pablo Ruiz se había elevado a juicio. Paralelamente, había terminado el proceso civil por el testamento. El tribunal reconoció la voluntad de Elena Serrano como legal y fundada, desestimando la demanda de impugnación de Ruiz. Marisol se convirtió oficialmente en la heredera de todo el patrimonio: la casa, las clínicas, los inmuebles comerciales, las cuentas. Todavía no podía creerlo. Hacía solo medio año necesitaba dinero desesperadamente y ahora disponía de millones. Sonó el teléfono. Era Ortega. Marisol, mañana se leerá la sentencia. ¿Asistirá? Sí, por supuesto. De acuerdo. Nos vemos en la puerta del juzgado a las 9. Al día siguiente, Marisol llegó al Palacio de Justicia. Ortega ya la esperaba en la entrada junto a Tatiana Velasco. Pasaron por los detectores de metales y subieron a la tercera planta. La sala era pequeña, pero estaba llena de gente. Periodistas, familiares de otros acusados, abogados. Pablo Ruiz estaba sentado en el banquillo de los acusados. Había adelgazado. Estaba demacrado, con barba de varios días. A su lado, Victoria Aguirre, también acusada, pero por delitos menores. Miraba al suelo, evitando las miradas ajenas. La jueza entró, una mujer estricta de mediana edad, con toga y puñetas blancas. Todos se pusieron en pie. La jueza se sentó, se puso las gafas y abrió una carpeta. En nombre de Su Majestad el Rey, la Audiencia Provincial, habiendo visto y oído en juicio oral y público la causa seguida por los delitos de asesinato, detención ilegal y secuestro contra Pablo Ruiz, y por complicidad en detención ilegal y secuestro contra Victoria Aguirre, ha dictado la siguiente sentencia. Empezó a leer. Ha quedado probado que el acusado, Pablo Ruiz, estando casado con Elena Serrano Vega y con la intención de apoderarse de su patrimonio, le administró sistemáticamente en la comida y la bebida un fármaco tóxico utilizado en medicina paliativa. Las acciones del acusado provocaron en la víctima un fallo multiorgánico y su posterior fallecimiento. La jueza pasó la página. La culpabilidad de Ruiz queda acreditada por las siguientes pruebas: el informe de la autopsia, que establece la presencia en el organismo de la fallecida de una sustancia tóxica en una concentración incompatible con una ingesta accidental, el testimonio de la farmacéutica que vendió al acusado el fármaco sin receta, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la farmacia y la clínica, el testimonio de la testigo Marisol Molina, y la grabación de audio de la confesión del acusado realizada durante el secuestro de la citada testigo. Pablo permanecía inmóvil, apretando los dientes. La jueza continuó. Además, Ruiz cometió el secuestro de la señorita Molina con el fin de coaccionarla para que renunciara a la herencia, empleó violencia contra ella y la amenazó de muerte. Su culpabilidad se confirma con el testimonio de la víctima, de los testigos, de los agentes de policía que encontraron a la señorita Molina en el hangar abandonado, del parte médico de lesiones y de la grabación de audio de las amenazas. Hizo una pausa, mirando a Pablo. El tribunal considera la culpabilidad de Ruiz plenamente probada. No se han encontrado atenuantes. Por el contrario, existen agravantes. El delito fue cometido por motivos económicos, con especial crueldad y contra un familiar cercano. El acusado no ha mostrado arrepentimiento ni ha reconocido su culpa. Marisol apretaba las manos sobre su regazo. Ortega le puso una mano en el hombro para tranquilizarla. La jueza leyó la parte dispositiva. En virtud de los artículos del Código Penal, el tribunal condena a Pablo Ruiz como autor de un delito de asesinato, un delito de detención ilegal y un delito de secuestro, a la pena de 22 años de prisión de régimen cerrado. Pablo se estremeció y se agarró a los barrotes. Victoria sollozó. La jueza pasó a su caso. Se condena a Victoria Aguirre como cómplice de un delito de detención ilegal y un delito de secuestro, a la pena de 7 años de prisión de régimen ordinario. La jueza cerró la carpeta. La presente sentencia puede ser recurrida en apelación. Se levanta la sesión. Todos se pusieron en pie. La guardia se llevó a Pablo y a Victoria. Pablo se giró y su mirada se cruzó con la de Marisol. En sus ojos había odio, pero también algo más, la conciencia de un fracaso total. Marisol lo miró con calma. No sentía regocijo, simplemente había cumplido la promesa que le hizo a Elena Serrano. Había llevado el caso hasta el final. Salieron de la sala. Ortega rodeó los hombros de Marisol con un brazo. Todo ha terminado. Es usted libre. Gracias. Sonrió débilmente. ¿A usted? ¿A Tatiana? ¿A Prieto? Al inspector Romero. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible. Solo hacíamos nuestro trabajo. Y usted ha sido muy valiente. Eso es lo principal. Bajaron las escaleras del juzgado. Fuera brillaba el sol. Marisol respiró hondo. Por primera vez en medio año, sintió alivio. Marisol se convirtió en la legítima propietaria de la casa de Elena Serrano. 3 clínicas privadas,
2 centros comerciales, locales de oficinas y cuentas bancarias. La suma era enorme, cerca de 40 millones de euros. Contrató gerentes para las clínicas y agentes inmobiliarios para vender parte de los inmuebles. No quería quedárselo todo. Era demasiado. Vendió los centros comerciales y una de las oficinas. Se quedó con la casa y una de las clínicas, la que funcionaba bien y generaba ingresos estables. El dinero de la venta lo invirtió en activos seguros. Parte lo donó a una fundación de ayuda a enfermos de cáncer. Otra parte la gastó en saldar todas sus deudas, las suyas, las de su madre, las de parientes lejanos. A Ortega y su equipo les pagó unos generosos honorarios, más de lo que habían pedido. A Prieto, también. Al inspector Romero le regaló un reloj caro. No podía aceptar dinero, pero aceptó el regalo. Gracias, dijo Romero, estrechándole la mano. No todo el mundo aguanta una presión así. Ha sido usted muy valiente. Solo cumplí una promesa. Eso tiene un valor incalculable. Marisol sonrió. Romero se fue, y ella se quedó sola en el despacho de Ortega. Javier le sirvió un té y se sentó frente a ella. ¿Y ahora qué? ¿Marisol? No lo sé. Quiero vivir tranquila, sin miedo, sin persecuciones. Quiero estudiar, sacarme la carrera de psicología. Ahora tengo la oportunidad. Es una buena decisión. A Elena le gustaría que fuera usted feliz. Lo intentaré. Ortega asintió. Si necesita algo, no dude en llamarme. Siempre la ayudaré. Gracias. Se terminó el té. Se despidió y salió a la calle. El día era cálido y soleado. La ciudad vivía su vida habitual. La gente corría a sus quehaceres, los niños jugaban en los parques, los dependientes de las tiendas atendían a los clientes. Marisol cogió un taxi y dio una dirección. La casa de Elena Serrano, ahora su casa, estaba en un barrio tranquilo, rodeada de un jardín. Entró y recorrió las habitaciones. Todo estaba limpio y ordenado. La asistenta se había jubilado, pero venía una vez por semana a ventilar y limpiar. Subió a la segunda planta y entró en el dormitorio de Elena. La habitación era espaciosa y luminosa. En la mesilla de noche había una foto. Elena de joven, guapa, segura de sí misma. Marisol sacó las llaves de la casa de su bolso y las dejó en la mesilla, junto a la foto. Dijo en voz baja: «Doña Elena, he hecho todo como me pidió. Pablo está condenado. Le han caído 22 años. Ya no envenenará a nadie más. No engañará a nadie más. Gracias por su confianza. Intentaré ser digna de lo que me ha dejado». Se quedó un momento en silencio, luego salió de la habitación, bajó, fue al salón, se sentó en un sillón junto a la chimenea y cerró los ojos. Todo había terminado. Pablo estaba entre rejas, Victoria también. La herencia estaba formalizada, las deudas saldadas. La vida empezaba de nuevo. Marisol recordó aquel día en la habitación del hospital, cuando Elena la llamó. Recordó sus palabras: «Si haces todo como te digo, nunca más tendrás que trabajar de celadora». Entonces le había parecido el delirio de una enferma, y ahora era la realidad. Abrió los ojos y miró la chimenea. La vida le había dado una oportunidad. Elena le había dado una oportunidad y no la malgastaría. Se quedó con la casa, pero vivía allí pocas veces. Pasaba más tiempo en el apartamento del centro. La clínica generaba beneficio. Los gerentes trabajaban con honradez. Marisol controlaba las finanzas, pero no interfería en la gestión diaria. Entendía que, de momento, no sabía lo suficiente. A menudo pensaba en Pablo. ¿Lo había perdonado? No, pero tampoco sentía odio, solo indiferencia. Pablo había quedado en el pasado, junto con aquella vida en la que fregaba suelos y vivía al día. En otoño, Marisol se matriculó en la universidad, en la Facultad de Psicología, y entonces volvió a la casa de Elena. Recorrió las habitaciones, se detuvo ante el dormitorio, entró, se sentó en el borde de la cama, miró la foto. «Doña Elena, ha pasado un año. Lo he conseguido. He aprendido a vivir con esta herencia. No la he despilfarrado. No me he vuelto loca con el dinero. Pablo está en la cárcel, cumpliendo su condena. Victoria también. Todo como usted quería. Gracias por su confianza, por la oportunidad». Se levantó, salió de la habitación y cerró la puerta. Con suavidad, con cuidado. La vida continuaba. Sin venganza, sin odio. Simplemente, la vida. Y eso era lo mejor que podía hacer Marisol: vivir con dignidad, con honestidad, recordando a la mujer que se lo había dado todo. Elena Serrano había ganado. No con la fuerza, no con la malicia, sino con la inteligencia, el cálculo y la fe en que la justicia existe. Pablo pagó por cada dosis de veneno, por cada mentira, por cada segundo que pasó viendo morir a su mujer. Y Marisol recibió una oportunidad. Y esa oportunidad la aprovechó correctamente.